I want to say that we've had a very friendly welcome here, Yo quiero decirles que he tenido una bienvenida muy afectuosa aquí and all of you folks have made us feel very much at home. y todos ustedes nos han hecho sentir realmente como en casa. We're so thankful that many different churches are here today, Estoy agradecido de que hay muchas iglesias representadas aquí en el día de hoy and we're going to worship God and we are going to learn together. y vamos a adorar a Dios y vamos a aprender juntos. We want to thank you for being here. Gracias por estar aquí. And I hope that you stay for the second service. Y yo espero que ustedes se queden para el segundo servicio. In the second service, I'm going to be talking about what happens when a Christian dies. En el segundo servicio vamos a estar hablando de qué sucede cuando un creyente muere. What is it that they are going to see? ¿Qué es lo que ellos van a ver? And so I hope that you stay for that second Así que service. yo espero que ustedes queden aquí para el segundo servicio. Now in this service, I'm going to speak to you on the topic of how to survive a storm. Y en este servicio yo les voy a hablar de cómo sobrevivir a la tormenta. If you brought your Bibles, I want you to turn to the book of Matthew. Si ustedes trajeron sus copias de la Escritura, vayan al libro de Mateo, Matthew chapter 14. capítulo 14. And here's the story of Jesus walking on the water. Aquí está la historia de Jesús caminando sobre las aguas. The disciples are in a big storm, Los discípulos se encuentran en medio de una gran tormenta and he comes to rescue them. y Él llega para rescatarles. Now, even though I don't know your name, Aunque yo no conozco el nombre tuyo, I can assure you of this: all of us have storms in les our puedo life. asegurar lo siguiente: todos nosotros tenemos tormentas en nuestras vidas. For some of you, it may be a financial storm. Para algunos de ustedes tal vez es una tormenta financiera. For others of you, it might be a health storm, a health problem. Para otros de ustedes puede ser una tormenta que tiene que ver con la salud, un problema de salud. Or it may be a relational storm, a problem within your family. O puede ser un problema, una tormenta relacional, un problema dentro de la familia. Today we're going to learn how to survive those storms. Hoy vamos a aprender cómo podemos sobrevivir a esas tormentas. And I'm going to ask that Lester read beginning at verse 22. Is that what it is, Lester? He decided to get into the boat. Yes. And read to Bien, vamos a leer a partir del versículo 22 hasta el versículo 33. Dice la Escritura: enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: ¡es un fantasma! Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya aquí sobre las aguas. Él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y se fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo, y empezando a hundirse gritó diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. All right, here's what we're going to do this morning. Esto es lo que nosotros vamos a hacer en esta mañana. I'm going to give you 7 lessons on how to survive a storm. Les voy a dar 7 lecciones de cómo nosotros podemos sobreponernos a las tormentas. And I've asked a woman by the name of Leslie, sitting over there, Y yo le pedí a una mujer del nombre de Leslie que está sentada aquí she conmigo. is going to write out these lessons, Ella va a escribir estas lecciones. and I hope that they are put on the internet. Y yo espero que ustedes las coloquen en la web, en internet. And I hope that all of you write them down Y yo espero que todos ustedes los escriban and put them somewhere in your house where you can read them. y la pongan en algún lugar en su casa donde puedan volver para leerlas. Because I know this about you. Porque yo sé esto acerca de ti. You are either coming out of the storm
storm, O tú estás saliendo de una tormenta, you are in a storm, o estás en una tormenta, or you are about to enter into a storm. o vas a entrar en una tormenta. And these lessons are going to help all of us survive the storm. Y estas lecciones nos van a ayudar a todos nosotros a sobrevivir las tormentas. And it's going to stimulate our faith in Jesus Van Christ. a estimular nuestra fe en el Señor Jesucristo. Are you all ready for the lesson? ¿Están preparados para las lecciones? Amen. Amen. All right, number one. Primera lección. Sometimes storms are encountered doing the will of God. Muchas veces, o algunas veces, las tormentas nosotros las encontramos en medio de estar haciendo la voluntad de Dios. Let me ask you, were the disciples in God's will? Permítanme preguntarles si los discípulos estaban haciendo la voluntad de Dios. Of course they were in God. Claro que estaban dentro de la voluntad de Dios. Jesus said to them, get into this boat and go to the other side. Fue Jesús que les dijo que se montaran en el bote y fueran hacia el otro lado del lago. Don't you wish that you had that kind of direction from Jesus? ¿No quisieras tú muchas veces tener esta clase de dirección tan clara como la que Jesús le dio a ellos? But sometimes doing the will of God involves us in a storm. Pero muchas veces hacer la voluntad de Dios precisamente nos involucra en las tormentas. As we walk in holiness, Cuando nosotros andamos en santidad, oftentimes the holy path is not the smooth path. muchas veces ese paso de santidad no es el paso más suave. So even though you may be in a storm today, Así que tal vez, aunque tú estés en una tormenta en el día de hoy, that does not mean that you are out of God's will. eso no significa que tú no estás haciendo la voluntad de Dios. As a matter of fact, Jesus prepared this storm for the disciples. De hecho, Jesús había preparado esta tormenta para los discípulos. And so be encouraged today. Así que sean motivados en el día de hoy. Storms happen to the best of people, Las tormentas le acontecen a las mejores personas, to the people who are walking in the Spirit, las personas que están andando en el Espíritu and who are trying to obey God. y que están tratando de obedecer a Dios. That's lesson number Esa one. es la primera lección. Let me give you a second lesson. Permítame darle la segunda lección. Storms should remind us Las tormentas deben recordarnos of God's promises. de las promesas de Dios. Storms should remind us of God's Las promises. tormentas deben recordarnos las promesas de Dios. You say, Pastor Lutzer, where is that in this text? Ustedes se preguntan tal vez, Pastor Lutzer, ¿dónde yo puedo leer esto en este texto? Well, let's go back to the words of Jesus. Vamos otra vez a ver las palabras de Jesús. Jesus said to the disciples, Él le dijo a los discípulos, get into this boat and go to the other side. móntense en el bote y vayan al otro lado. Now, if the creator of the winds and the ocean, Si el creador de los vientos y los océanos, if he tells you to go to the other side of the lake, si Él te dice que vayas al otro lado del lago, you will make it to the other side. tú vas a llegar al otro lado del lago. They should have simply hung on to this promise. Ellos sencillamente debieron aferrarse a estas promesas And they could have enjoyed the storm. y tal vez ellos pudieron haber disfrutado la tormenta. They could have said, no matter how hard it Ellos pudieron haber dicho que no importa cuán difícil era la situación. is, Jesus told us to go to the other side. Jesús fue quien les dijo que fueran al otro lado. We'll make it to the other side. Nosotros vamos a llegar al otro lado. There was no way that this boat could drown, No hay forma en que este bote pudo haberse hundido, because on it were the disciples. porque en él estaban los discípulos. And God still had work for them. Y Dios todavía tenía una obra que hacer a través de ellos. And you and I are going to live as long as God has work for us to do. Y tú y yo vamos a vivir mientras Dios tenga una obra que hacer a través de nosotros. So when you're going through a storm, hang on to the promise. Así que cuando tú te veas en una tormenta, agárrate de estas promesas. For example, in Romans chapter 8, Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, the Bible says that nothing will separate us from the dice la love of Biblia God, que nada nos apartará del amor de Dios, neither tribulation nor distress. ni tribulación, ni problemas. Hebrews chapter 13, verse 5 Hebreos 13:5 says that I will never leave thee nor forsake dice, thee. nunca te dejaré, nunca te abandonaré. So what you have to do is go back to the promises of God. Así que lo que debes hacer es ver otra vez a ver las promesas
lección que debemos aprender, que a veces sea la más importante. The third lesson is this. La tercera lección es esta. Even if we cannot see Jesus, Aun cuando nosotros no podamos ver a Jesús, Jesus sees us. Jesús nos está viendo a nosotros. Let me ask you a question. Permítame hacerles una pregunta. Were the disciples able to see Jesus there on the hilltop? ¿Pudieron los discípulos desde el lago ver a Jesús allí en el tope de la montaña? Of course not. Claro que no. It was pitch dark. Era tremendamente oscuro el lugar. They couldn't see Jesus. Ellos no podían ver a Jesús. But Jesus could see them. Pero Jesús podía verlos a ellos. He knew the longitude and the latitude of their little boat. Él sabía la longitud y la latitud donde estaba ese pequeño bote. He knew the speed of the wind. Él sabía la velocidad del viento. He knew the strength of every board. Él sabía la velocidad y la fortaleza de cada ola. He knew the depth of the water. Él sabía la profundidad del océano. He knew all about their struggle. Él sabía todo acerca de la lucha que ellos estaban teniendo. And there are times in life that are so dark. Y hay momentos en nuestras vidas que son tan oscuros, And there are times when it is so depressing. donde nos sentimos tan deprimidos, There are times when it seems as if there is no hope. donde parece que no hay ningún tipo de esperanza. We cannot see God, Nosotros no podemos ver a Dios, but God sees us. pero Dios sí puede vernos a nosotros. I have a friend by the name of Mark who died with cancer. Yo tengo un amigo que se llama Mark, que murió de cáncer, And he told me that when he was suffering, y él me dijo que cuando él estaba sufriendo, he left the bedroom and sat on the couch. él salía de la habitación y se sentaba en el sillón, And he said, "Oh, faith just drained y from él my dijo, soul." toda la fe ha sido drenada de mi alma. Where is his faith? ¿Dónde está su fe? He couldn't see God, Él no podía ver a Dios, but God could see him. pero Dios sí le podía ver a él. And my brothers and sisters, listen to Y me. mis hermanos y hermanas, escuchen cuidadosamente. When life gets difficult, Cuando la vida se torna difícil, it is more important that God see us es más importante el hecho de que Dios nos vea a nosotros than our ability to see God. de nuestra habilidad o capacidad de ver nosotros a Dios. So Jesus sees where you live. Así que Jesús ve donde tú vives. He sees your discouragement. Él ve las cosas que te crean dificultades. He sees your problem. Él ve tus problemas. And even when he seems to hide his face, Y aunque Él parezca por momentos esconder su rostro and we can't see him, y nosotros no le podamos ver, his eye is on us. sus ojos están sobre nosotros. Now there's a fourth lesson, Hay una cuarta lección. and that is that Jesus comes to us at the right time. Eso es que Jesús viene a nosotros en el momento correcto. In verse 25, it says that Jesus came to them on the fourth watch of the night. Dice en el versículo 25 que Jesús vino a ellos en la cuarta vigilia de la noche. That's 4 o'clock in the morning. Eso es 4 de la mañana. Jesus came when it was the darkness. Jesús vino en el momento en que estaba más oscuro. Jesus came when the disciples were most discouraged. Jesús vino cuando los discípulos estaban más desmotivados. Jesus came when the disciples were weak. Él vino cuando los discípulos estaban débiles. In the darkest night, En el momento más oscuro de la noche, at the most hopeless moment, en el momento de menos esperanza, Jesus comes. Jesús vino. Jesus waits sometimes until we are desperate. Jesús espera muchas veces hasta el momento en que nosotros nos sentimos desesperados. I know a woman who is living a very immoral lifestyle. Yo conozco a una mujer que vive una vida de inmoralidad. She kept praying, "God, get me out of here." Y ella continuaba orando continuamente, Dios, sácame de aquí. But she never did. Pero él nunca lo hizo. Until one time she was so desperate. Hasta que llegó un momento en que ella estaba tan desesperada. She got down on her knees Y ella se arrodilló. and she said, "God, get me out of here or kill me." Y ella dijo a Dios, sácame de aquí o mátame. And she meant Y ella realmente lo quería decir. it. And that was the day that she walked free. Y ese fue el día en que ella fue liberada. She is married now and she and her husband minister to others. Ella está casada ahora y ella y su esposo ministran ahora a las personas. God comes to us at the right time.
Dios viene a nosotros en el momento preciso. You think, for example, of Abraham. Piensen, por ejemplo, en Abraham. He is about to sacrifice Isaac. Él está a punto de sacrificar a Isaac. And God says, no, don't do it. Y Dios le dice, no, no lo hagas. And there in the bushes was a ram that was later Y slain. allá estaba un ciervo que fue matado At exactly the right time. en el exacto momento apropiado. Now there's a fifth lesson. Hay una quinta lección. And that is that Jesus comes to us in disguise. Es que Jesús viene a nosotros disfrazado, en camuflaje. Or we could say camouflage. En camuflaje. Look at the disciples. Miren a los discípulos ahí. Jesus is walking across the water. El Señor está caminando sobre las aguas And they think it is a ghost. y ellos piensan que se trata de un fantasma. And they cry out for fear. Y ellos gritan del terror que sentían. But that which they feared was actually Jesus walking to work. Pero eso que ellos tenían temor era de hecho el Señor Jesús caminando hacia ellos. And what we fear Y lo que nosotros tememos is often Jesus muchas veces es a Jesús, who's trying to put his arms around que us. está tratando de poner sus brazos alrededor de nosotros. There was a couple that had a very special needs baby born. Conozco una pareja que tenía un niño que tenía necesidades especiales muy particulares. This baby seemed to ruin their lives Este bebé pareció haberle arruinado la vida because this baby needed care 24/7. porque este niño necesitaba atención permanente 24/7. They were angry about it. Ellos estaban molestos por Why el did hecho. God do that ¿Por to qué us? Dios nos hizo esto a nosotros? But 15 years later, Pero 15 años más tarde, they said we didn't realize it at the time. ellos nos dijeron, no nos dimos cuenta en aquel momento, But this child was really Jesus to us. pero este niño realmente fue como Jesús para nosotros. In the birth of this baby, we saw Jesus. En el nacimiento de este bebé nosotros vimos a Jesús. But you don't see that right away. Pero tú no ves eso de una vez. My friend who was dying of cancer, Mi amigo que estaba muriendo de cáncer, I said to him one time, I said, Mark, have you ever thanked God for your yo le cancer? pregunté una vez, Mark, ¿tú alguna vez le has dado gracias a Dios por tu cáncer? And he said, I thank him every day. Y él dijo, yo le doy gracias todos los días. But that's not the way it began. Pero no fue la forma en que yo empecé. When he found out he had cancer a year before that, Cuando él escuchó que tenía cáncer, he didn't see God in él it. no vio a Dios en el cáncer. He was angry and he was full of fear. Él estaba lleno de ira y de temor. But only later did he see Jesus coming to him Pero in his más tarde cancer. fue que él vio a Jesús que estaba viniendo a él en medio de su cáncer. So that which you fear may be Jesus. Así que eso que tú temes puede ser simplemente la obra de Jesús. If all that you see is the devil in your Si trials, todo lo que tú ves es al diablo tentándote, even though the devil may be involved in your aunque trials, tal vez el diablo esté involucrado en eso que te está pasando, but even beyond the devil, you have to see Jesus. pero mucho más allá del diablo, tú tienes que ver a Jesús. Amen. Now there's a sixth lesson we Hay have to una learn. sexta lección que nosotros podemos aprender. Listen carefully. Escuchen con cuidado. The water that threatened to be over their heads El agua que estaba amenazando con pasar por encima de sus cabezas was under the feet of Jesus. estaba debajo de los pies de Jesús. Jesus walked across the lake as if it was a marble floor. Jesús caminó a través del lago como si fuese un piso de mármol. What was it that the disciples feared? ¿Qué era aquello que los discípulos estaban temiendo? It was the water. They feared drowning. Era el agua que ellos tenían temor de que los ahogara. And now they began to see that Jesus is walking on the water. Ahora ellos empiezan a ver que Jesús está caminando en el agua Their fears totally under his control. y el temor que ellos tenían estaba totalmente bajo el control de él. And today I want you to see Jesus above the waves in your life. Y yo quiero que ustedes hoy vean a Jesús por encima de las olas que están en tus I vidas. want you to see him above all principalities. Yo quiero que ustedes le vean por encima de toda principalidad y todo potestad. Can we go on to a seventh lesson? ¿Podemos nosotros ahora ir a una séptima lección que podemos aprender? The seventh lesson is this. La séptima lección es esta.
Our ability to walk Nuestra habilidad para caminar depends on the focus of our eyes. depende del enfoque donde estén nuestros ojos. Here I'm talking about Peter. Aquí estoy hablando de Pedro. Peter gets out of the boat and walks toward Jesus. Pedro sale del bote y camina hacia Jesús. You know, sometimes as pastors, we criticize Peter. Muchas veces como pastores nosotros criticamos a Pedro. We say, well, you know, he should have kept his eyes on Jesus. Nosotros decimos, bueno, tú sabes, él debió haber mantenido sus ojos en Jesús. And of course that's true. Y claro, eso es cierto. But we have to give him credit for being willing to get out of the boat. Pero debemos darle crédito de que él se atrevió a salir del bote en esa tormenta. There's some people who never take the risk of getting out of the boat. Hay personas que nunca toman el riesgo de salir del bote. And so Peter is willing to get out of that Así boat. que Pedro está dispuesto a salir del bote. So Lester, I want to tell the people today, Así que skip out again. I want to tell the people today that a wet Peter is better than a dry Thomas. dice él que él quiere que ustedes sepan que un Pedro mojado es mejor que un Tomás seco. So get out of the boat. Así que salgan del bote. But let me ask you, what was Peter's biggest problem? Pero permítanme preguntarles, ¿cuál era el problema más grande que tenía Was Pedro? it the depth of the water? ¿Era la profundidad del agua? Was it the height of the waves? ¿Era la altura de las olas? Was it the speed of the wind? ¿Era la velocidad del viento? None of that was his biggest Nada problem. de eso era su mayor problema. His biggest problem was lack of faith. Su mayor problema era la falta de fe. And he began to look at the waves, Así que él empezó a mirar las olas and then he started going down. y entonces empezó a hundirse. And immediately Jesus scooped him up. E inmediatamente el Señor los recogió. You know, there is a time for long prayers. Hay tiempo para oraciones largas. I'm sure as pastors we sometimes pray long prayers. Así que estoy seguro que como pastores muchas veces oramos largas oraciones. But there's also a time for short prayers. Pero también hay un tiempo para oraciones que sean cortas. This was a time for a short prayer. Esto fue un tiempo para una oración corta. Lord, save me. Señor, sálvame. And Jesus scoops him out of the Y el water. Señor los recogió del agua. Now, isn't it nice of Jesus to come to the disciples? ¿No fue tierno del Señor Jesús venir y rescatar a los discípulos? You know, he could have stayed on the shore and performed the miracle. Él se pudo haber quedado en la orilla y haber hecho el milagro de salvarles. He could have spoken the word and immediately the sea would have stopped Él its pudo haber raging. hablado la palabra e inmediatamente el mar se hubiese calmado. But he comes to us in our Pero Él storms. viene a nosotros en nuestras tormentas. And Jesus comes to you in your storm. Y el Señor viene a ti en tu tormenta. And just like he says to Peter, come, Y así como le digo a Pedro, ven, in the very same way he invites you to himself. de igual manera Él te invita a ti a que vengas a Él. Some of you have never come to Christ. Algunos de ustedes jamás han venido a Cristo. And this would be a wonderful opportunity for you to do so. Y esta sería una tremenda oportunidad para que ustedes puedan hacerlo. You know, there was a pastor in America. Había un pastor en los Estados Unidos. He and his wife were on a cruise on Él a y su ship. esposa estaban en un barco, en un crucero. And over the intercom, the captain said, we're headed into a storm. Y a través del intercom el capitán dijo, nos estamos dirigiendo hacia una tormenta. So please buckle up. Así que abotónense, abróchense, It's going to be very rough. va a ser realmente difícil. The pastor's wife did not like that. Al pastor, a la esposa del pastor no le gustó el anuncio. She called the captain and spoke to his assistant. Ella llamó al capitán y habló con el asistente del capitán. And she said, why are we going into this storm? Y él le dijo, ¿por qué estamos yendo hacia la tormenta? Why don't we just put down the anchor? ¿Por qué nosotros simplemente no echamos el ancla? And after that, we just wait until the storm is over. Y luego de esto nosotros esperamos a que la tormenta haya pasado. And then we can keep going. Entonces nosotros podemos continuar de viaje. Later, the assistant to the captain called back. Más tarde el asistente del capitán la llamó And he said, I talked to the captain. y le dijo, hablé con el capitán.
And the captain has two things to say to you. Y el capitán tiene dos cosas que quiere decirte a ti. The first thing he said, I'm sure, was said very diplomatically. La primera cosa, y yo estoy seguro de que lo hizo con mucha diplomacia, Tell her that I'm in charge and she isn't. dígale a ella que yo estoy a cargo, yo soy el jefe aquí y ella no lo es. And then he said this, Y luego dijo lo siguiente, and I never want you to forget ever what he said. y yo no quiero que ustedes olviden jamás lo que el capitán dijo. This is something to write down for you to remember. Esto es algo que ustedes deben escribir y recordar. He said, tell that woman Di a esa mujer that this ship was built with this storm in mind. que este bote fue construido con esa clase de tormenta en mente. And when you trust Jesus who died on the Y cross, cuando tú confías en Jesús que murió en la cruz, when you trust Jesus who was raised again from cuando the tú dead, confías en Jesús que fue levantado de entre los muertos, when you trust Jesus who ascended into heaven, cuando tú confías en Jesús que ascendió a los cielos, when you trust that captain, cuando tú confías en ese capitán, he will take you all the way to the other side of the lake. Él les va a llevar todo el camino hacia el otro lado del lago. He will bring you all the way home Él te va a traer a casa because your storm was in his mind porque tu tormenta estaba en su mente when he died cuando Él murió and when he was raised. y cuando Él se levantó. And I want you today to believe on him. Y yo quiero hoy que tú creas en Él. If you already are a believer, renew your faith in Si Jesus. tú eres un creyente, renueva tu fe en Jesús. Know that he is with you in the storm. Sepa que Él está contigo en tu tormenta. And if you have never accepted Christ, Y si tú nunca has aceptado a Jesús, remember he says to you as he says to Peter, recuerda que Él te dice a ti lo mismo que le dijo a Pedro. come, Ven, trust me, confía en mí, believe in me. cree en mí. I'll take away your sin. Yo te quitaré tus pecados. I'll prepare you for heaven. Yo te prepararé para el cielo. And you will arrive on the other side of Y the tú lake. vas a arribar al otro lado del lago. And you might have a very rough journey, Y tal vez tú tengas un viaje que sea muy difícil, muy duro. but as we shall learn in the next message, Pero como nosotros vamos a aprender en el próximo mensaje, a very rough journey, un viaje difícil, but a very successful landing. pero un aterrizaje muy exitoso. So believe on him right now. Así and be cree en saved. Él ahora mismo. Let me pray. Vamos a orar.